soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. La exposición de tus palabras
alumbra, hace entender a lo simple. Salmo 19, 130. La Biblia contiene los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Y son principios que pueden ser comprendidos por todos. Una vez más, al amanecer, damos infinitas gracias a nuestro buen Dios por su amor, por su misericordia, porque nos concede una mañana más estar gozándonos aquí en este tiempo de devoción. Enviamos nuestro cariñoso saludo a nuestros amigos, a la linda membresía de nuestra iglesia y a nuestros muy queridos hermanos misioneros. Claro está, sin olvidarnos en ningún momento de aquellas personas que nos brindan parte de su precioso tiempo para participar juntamente con nosotros de este tiempo de devoción. Sabemos que Dios está haciendo una obra en la vida de ustedes y en la vida de sus seres queridos. Ya servimos entonces la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional, los soldados de la cruz de Cristo, entendiendo que la sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Viernes 27 de octubre del 2023, redacta el tema nuestro hermano Rolando Madruga bajo el hermoso título La teología llevada a la práctica. Las lecturas bíblicas que se utilizarán en este devocional será la matutina en 1 de Timoteo 1, versículo 15, la vespertina en 2 de Timoteo 3, los versículos 16 y 17. El año bíblico unido en el Evangelio de según San Lucas, los capítulos 9, 10 y 11. Tomamos entonces nuestra Biblia y damos lectura a la que corresponde a esta mañana. 1 de Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios nos bendiga a través de esa importante lectura. Te invitamos a orar. Querido Dios, gracias una vez más por esta oportunidad de clamar a ti. Permítenos el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo podemos estar ante tu presencia si en nosotros hay mala levadura? Señor, solo tu purificación, tu misericordia nos puede alcanzar para estar ante tu presencia. Lávanos más y más de nuestras maldades y salva nuestras almas. Ponemos en tus manos este tiempo de devoción. Asiste a nuestros pastores, a nuestros hermanos directores y a nuestros hermanos que presiden los distintos ministerios de tu iglesia. Cada uno con su familia, sus responsabilidades dentro de la iglesia, sean muy bendecidos. Que doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre la vida de ellos y que tu iglesia camine a la altura de la demanda de estos tiempos. Presentamos también a aquellos que a través del internet están llevando el mensaje de vida. Ayúdales a ellos y a su familia y que poderosamente, bajo la dirección plena de tu Espíritu Santo, también sean eficaces en llevar el mensaje y muchas almas no solo escuchen, sino que se conviertan y alcancen salvación y vida eterna. Recibe nuestra oración en favor de los enfermos, de los que sufren. El mundo está lleno de maldad, guerra, rumores de guerra, hambre, sed, pestilencia, nación contra nación. Vivimos tiempos difíciles, Señor, tiempos del fin. Tus profecías se cumplen. Permítenos entonces estar de acuerdo a tu voluntad. Solo tú nos puedes ayudar a prepararnos. Por tanto, quédate con nosotros y en nosotros. Todo lo pedimos en el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En nombre de Jesús. Amén. A continuación, leemos el precioso escrito de nuestro libro Mesa de Fe bajo el título La teología llevada a la práctica. Un autor cristiano del ayer, comentando este versículo, reconoce que este texto es como si las grandes verdades del Evangelio
hubieran sido comprimidas por medio de una prensa hidráulica sin perder ni una sola de sus partículas. Es una de esas pequeñas Biblias a las que solía referirse Lutero. El Evangelio, en un solo versículo, la esencia de toda la Biblia se encuentra aquí. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este resumen magistral del apóstol se vislumbra doctrinas básicas de la fe, la encarnación en la palabra. Vino la redención. Cuando dice para salvar, la resurrección de Cristo por nosotros, la justificación y la imputación de su justicia en la frase salvar a los pecadores. Ahora bien, ¿de qué aprovecharía todo este gran mensaje si no provoca en el emisor la convicción de pecado y el reconocimiento de la carencia humana? El escritor concluye: de los cuales yo soy el primero. Aquí hay profunda sabiduría en esta corta frase. La teología es mera información a menos que impulse al corazón humano hacia Dios. Pablo lo entendía y, sin dudas, es algo sumamente necesario para nuestros días. Dios nos bendiga a través de este precioso tema de nuestro libro Mesa de Fe. Reflexionamos la teología llevada a la práctica. En buena parte del cristianismo, la enseñanza bíblica y la teología se han asumido como dos disciplinas distintas, apartes entre sí, que en muchas oportunidades no tienen nada que ver. Sin embargo, es relevante preguntarse si es bueno o no que los cristianos sepan sobre teología, pues estas dos disciplinas parecen muy cercanas. La teología es una palabra compuesta de dos palabras griegas: teos, Dios, y logos, razonamiento o estudio. Es decir, la teología son los razonamientos o estudios que realizamos acerca de Dios. Esa sencilla definición nos permite afirmar que cada vez que un creyente hace una reflexión sobre su fe, sobre quién es Jesús, sobre qué es la iglesia, cuando hace un devocional, cuando interpreta un pasaje, realiza una enseñanza, por simple o profunda que ésta sea, está poniendo en práctica la teología. Más aún, las disertaciones, las clases de estudios bíblicos, las escuelas de superación cristiana, en todos aquellos espacios en que se aprende, se debate o se estudia la Biblia, se está realizando teología. La teología es sustancial en la vida de los cristianos, particularmente para defender a la iglesia cristiana de doctrinas, denominaciones y líderes que abusan de la vida espiritual, personal, emocional, sentimental, financiera de los creyentes. En ese sentido, es indispensable que el creyente comprenda bien su fe y que tenga bases para dar razones de la esperanza de su fe. Primera de Pedro 3:15. Por otra parte, los teólogos deberían caracterizarse por apreciar la enseñanza y comprender las distintas clases de personas de diferentes formaciones académicas y sociales que desean conocer más de la Biblia. Finalmente, los servidores o ministros y las personas que componen la iglesia deben estar abiertos a un constante aprendizaje. La vida en Jesús es un camino por el que recorremos y el que vamos aprendiendo día a día. Y Dios nos ha dado a mujeres y hombres que nos acompañen para aprender y quienes son muy valiosos para esta vida de fe que tenemos por delante.
Si no enseñamos correctamente, estaremos errados. Llevemos la teología a la práctica, pues precisamente es lo que necesita el hombre para encontrarse con Dios, ya que Dios y su palabra son inseparables. Te dejamos con esta reflexión, deseando que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.